¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Cuál es la relevancia de la doctrina para todo creyente del Evangelio? Es cierto que nadie se salvará por saber doctrina, sino solo por creer en Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina verdadera? Son preguntas importantes que todo creyente debe de saber responder para no ser víctima del error. Quédese con nosotros para conocer la opinión de las Sagradas Escrituras respecto a este tema. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este canal Palabras de Vida, Alimento para el Alma, y a los hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Webex Meeting los días miércoles a las 6 de la tarde. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes, hermanos, para que nos acompañen en este estudio que hemos titulado en esta ocasión La importancia de la doctrina. El tema de la doctrina es para algunos un asunto complicado. Algunos creyentes asocian este término, doctrina, con algo complejo. Para algunos, hablar de doctrina es meterse en asuntos que generan polémica y que generan discusión. Hay quienes piensan que hablar de doctrina es algo que genera división en las personas o más bien en los creyentes. Otros piensan que el asunto de la doctrina es algo que corresponde únicamente a los líderes de cada congregación, pero no a la iglesia en general. Hemos escuchado incluso a algunos predicadores enseñando a sus propios miembros a no preocuparse por estudiar la Biblia, sino que dejen que sus líderes se encarguen de eso. Pero, ¿qué tan saludable es para un cristiano el estudio de las Escrituras y la lectura de las Escrituras? Es decir, ¿la doctrina es algo que perjudica la vida del creyente y la fe del creyente? ¿O más bien es algo que es beneficioso para todo cristiano? El asunto de la doctrina no debería ser visto con desdén, ni mucho menos con temor para el creyente. La palabra doctrina proviene del griego didascalía, que significa enseñanza o instrucción. Así que la doctrina, en otras palabras, es la enseñanza o la instrucción que recibimos de las Escrituras respecto a cada uno de los asuntos de la vida espiritual. La enseñanza es un pilar importantísimo en la vida de todo creyente. La enseñanza, según el proverbista, es luz para las personas. Así que la enseñanza nos alumbra para que nosotros no tropecemos ni seamos víctimas de la trampa del error. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la doctrina para la iglesia del Señor? Veamos un primer texto en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 41 y el versículo 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El relato de los inicios de la iglesia en Jerusalén nos muestra que los primeros cristianos, luego de ser bautizados, siguieron una vida de comunión y de reforzamiento espiritual. Una parte importante de ese reforzamiento espiritual era la instrucción que recibían por parte de los apóstoles. Es decir, no se trataba de que porque ya habían sido bautizados, entonces ya se podía cada quien ir a su casa y a seguir su vida tal y como era antes. No, la vida cristiana apenas estaba comenzando. Ellos debían pasar por un proceso de instrucción y de afianzamiento de los principios que habían recibido en el primer discurso del apóstol Pedro. Y toda esta instrucción está comprendida en el término doctrina que aparece en este versículo, que dice: y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles corresponde a toda la instrucción o la enseñanza que se fue revelando progresivamente a los hermanos de la iglesia del primer siglo. Los primeros cristianos debían conocer muchas cosas acerca de la vida espiritual, como por ejemplo, ellos debían saber o debían ser enseñados respecto al Dios verdadero en contraste con los dioses falsos del paganismo. Respecto a Cristo, los cristianos, tanto judíos como gentiles, debían saber muchas cosas acerca de su Salvador. Su naturaleza, su obra redentora, son temas que se tratan en las epístolas de los apóstoles para la iglesia del primer siglo. Así que ellos debían saber también respecto al obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Habían algunos vacíos que los cristianos del primer siglo tenían y que fueron siendo llenados por la instrucción, la enseñanza o la doctrina, que son las tres palabras intercambiables que hemos venido utilizando, de los apóstoles, por medio de las epístolas. Entonces los cristianos debían ser instruidos respecto al culto, respecto a la adoración del nuevo pacto, y los cristianos, principalmente provenientes del judaísmo, necesitaban disipar muchas dudas respecto al por qué se hablaba de un nuevo pacto y las diferencias que hay entre ambos. Necesitaban conocer algunos asuntos de la nueva vida en Cristo en contraste con la vida antigua respecto al pecado, respecto a las contaminaciones del mundo. Algunos escribieron incluso algunas dudas que tenían a los apóstoles. Les presentaron sus dudas respecto a temas como el matrimonio y las inmoralidades sexuales, respecto a lo cual escribe el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios. Los cristianos necesitaban saber respecto a temas como la segunda venida de Cristo y los acontecimientos finales. También muchos de ellos tenían ciertas dudas y cierto interés acerca de lo cual el Espíritu Santo también les instruyó por medio de los apóstoles. Entonces, estos y muchos otros temas que se tratan en las epístolas constituyen la doctrina o la enseñanza apostólica, es decir, la opinión única y especial del Espíritu Santo acerca de todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Lo que Cristo mismo anticipó a los apóstoles cuando dijo lo siguiente en San Juan capítulo 16 versículos 12 y 13. Jesús dijo en este texto: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que resumiendo, la doctrina o enseñanza apostólica es toda la verdad revelada por el Espíritu Santo acerca de todos los asuntos relevantes para la vida cristiana y que están resumidos en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, en 2 de Tesalonicenses 2:15. Entonces, ¿por qué es importante hablar o por qué es importante más bien conocer la doctrina? Como dijimos antes, la enseñanza es luz para el creyente. Un creyente que se interesa por conocer la doctrina del Señor no será víctima del error. Pablo escribió muchas veces a los hermanos la siguiente frase: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. En todos estos versículos que tenemos en la línea que está aquí presente, aparece esta misma frase del apóstol Pablo. Dios no quiere que ignoremos. La ignorancia permite que el cristiano sea fácilmente llevado y arrastrado por el engaño del error, el engaño del diablo. Un cristiano que no lee las Escrituras
ni se interesa por conocer la enseñanza o la doctrina bíblica, seguramente va a ser víctima del error. Es por eso que muchos falsos maestros aconsejan a sus fieles a no leer las Escrituras, a no meterse en esos temas de doctrinas, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque le conviene al falso maestro tener a su seguidor sumido en la ignorancia. Una persona ignorante es fácil de manejar por los falsos maestros. Pero Dios no quiere que ignoremos, y por eso nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La verdad acerca de todos los asuntos relevantes para la vida espiritual. Así que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, en Romanos 6:17. Entonces Pablo asegura que existe una forma de doctrina, o literalmente la frase sería aquí un modelo de enseñanza, una norma, un modelo de fe que el creyente recibe, o más bien un modelo de fe, una forma de doctrina a la cual el creyente es entregado. Es decir, después de haber pertenecido a otro dueño, que es el contexto que Pablo está tocando en este versículo, después de haber pertenecido a otro dueño, es decir, al error, al pecado, una vez que creímos en Cristo, fuimos entregados a Él para ser moldeados de acuerdo a la forma o al molde o a la norma, de acuerdo al modelo de su enseñanza. Respecto a esto, Judas nos habla de que hay una fe que fue dada una vez a los santos. Los creyentes recibimos ese modelo de enseñanza una vez que obedecimos a Cristo. Y Pablo continúa exhortando a los cristianos a que no abandonen ese modelo de enseñanza ni permitan que sea corrompido. Veamos el siguiente versículo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, versículo 17. La importancia de conocer la doctrina en la Biblia radica en la existencia de muchas otras doctrinas que lógicamente son falsas y erradas. La Biblia nos habla de la sana doctrina. Esto implica la existencia de una doctrina que es mala, que está dañada o que es falsa. La Biblia habla de falsas doctrinas, habla de doctrinas de demonios y habla de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, todo cristiano que no se interesa por conocer la sana doctrina del Señor no será capaz de distinguir o de reconocer las falsas doctrinas. En el mundo existen muchas doctrinas erróneas respecto a todos los temas que mencionamos en este mismo tema y respecto a muchos otros temas más que existen en las Escrituras. Respecto a Dios, respecto a Cristo, respecto al Espíritu Santo, respecto al pecado, respecto a la salvación, respecto a la adoración, un sinfín de doctrinas erróneas respecto a estos temas tan relevantes para el creyente. Tan pronto como en el primer siglo, ya circulaban un sinnúmero de falsas doctrinas respecto a algunos de estos temas, acerca de lo cual notamos una seria preocupación por parte de los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice San Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, dice San Juan en la segunda epístola, en el versículo 9 y 10. Entonces, la doctrina en especial de la que está hablando el apóstol Juan en este texto es acerca de la naturaleza de Cristo, acerca de lo cual ya se estaba enseñando algo
que estaba muy lejos de la realidad revelada por el Espíritu Santo. Pero en un sentido más general, todo el que no persevera en la sana doctrina de las Escrituras, es decir, la verdad revelada por el Espíritu Santo acerca de cualquier tema relevante a la salvación, a la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo, respecto a la salvación, a la adoración, dice, no debe ser recibido ni bienvenido. El apóstol Pablo advierte también lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia es dictada directamente por el Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, ¿cómo no hemos de estar alerta contra las falsas doctrinas? Si claramente vemos que la fuente de la falsa doctrina, del error, del engaño, es el mismo Satanás. Muchas veces hemos escuchado a algunos creyentes decir que nadie se salvará por doctrina, sino por creer en Jesús. Un pensamiento como este proviene, lógicamente, de una persona conformista, una persona negligente, una persona que no quiere esforzarse por conocer ni por estudiar la sana doctrina. Si fuera verdad que nadie se salvará por doctrina, entonces, ¿por qué insistiría tanto el Espíritu Santo para que retengamos las sanas palabras que recibimos? Está muy claro en las Escrituras que una falsa doctrina es capaz de arrastrar al oyente y llevarlo hacia la misma condenación. Asimismo, Pablo asegura a Timoteo que si él cuida de sí mismo y de la sana doctrina, se salvará a él y a todos los que sigan la misma doctrina. Otras personas aseguran que nadie tiene la doctrina verdadera, es decir, cada quien puede creer lo que le parezca bien y todo estará bien, no hay ningún problema. Pero esta afirmación tampoco es correcta porque la doctrina verdadera es única y se encuentra toda en las Sagradas Escrituras. Todo el que quiera conocerla y la busque de todo corazón, Dios le va a permitir que la pueda encontrar. Entonces, en esto radica la importancia de la sana doctrina, la importancia de la doctrina, y es por eso que muchas veces no podemos dejar de hablar de doctrina, porque la doctrina, en otras palabras, significa enseñanza o instrucción. Y no se trata simplemente de omitir estos temas con ciertas personas para no ofender, no, se trata simplemente de exponer la realidad presente únicamente en las Sagradas Escrituras. Todo el que esté de acuerdo con la sana doctrina de las Escrituras será bienvenido, será bien recibido, pero el que no, la Escritura claramente dice que es catalogado como un falso maestro, como un falso profeta, y dice el apóstol Pedro que así como hubieron muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento, los habrá también en nuestros días. Y ahí radica la importancia para no ser víctimas del error de los falsos maestros. Que Dios te bendiga y te siga iluminando para que llegues al conocimiento pleno de la verdad, de la sana doctrina, de las Escrituras. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.